esta primera conversación, o clase, si ustedes quieren, nos vamos a dedicar a aclarar algunas nociones, algunos conceptos que aparecen en torno al título mismo de nuestro cursito. Por ejemplo, uno de ellos es la importancia que tiene el punto de mira en la apreciación de una realidad. Fíjense que muchas veces las discusiones, las contradicciones, las oposiciones que existen en lo que respecta a el conocimiento de una realidad determinada están dependiendo en gran parte del punto de mira con que a esa realidad se la observa. Aún en el sentido común, cuando nosotros observamos a una persona, la podemos observar desde distintos puntos de mira. Cada uno de esos puntos de mira ve indudablemente un aspecto de esa realidad y lo suele ver bien, aún desde ese punto de mira. En varias oportunidades hemos dicho acá que el valor de un hombre desde el punto de mira puramente químico no pasa de 50 o 60 dólares. Pero es indudable que este punto de mira químico da su verdad sobre esa realidad. ¿Qué es esa? Si se quisiera reducir toda esa realidad a lo que desde este punto de mira se observa, indudablemente sería una visión reductiva, terriblemente empobrecedora, y no habría de la realidad un concepto, diríamos así, completo, cabal. Nunca los conceptos en ese sentido son completos y cabales. Siempre están dependiendo en alguna medida del punto de mira desde el cual esa realidad se observa. Si el que mira a una persona es un médico, lo verá desde su punto de mira. Si el que la mira es un financista, lo verá desde su punto de vista. E indudablemente el que lo mira es otro que tiene otros intereses, a lo mejor encuentra en esa realidad aspectos que se han escapado a estos dos puntos de mira con que se los observó. La importancia del punto de mira es grande, pero es mucho más grande todavía cuando lo que se observa es un hecho histórico. Fíjense que en el pensamiento clásico, Aristóteles, Santo Tomás, se dividían las ciencias en 4 capítulos fundamentales que estaban dependiendo del orden inteligible en que cada realidad se inscribe, se sitúa. Estos puntos fundamentales eran las ciencias especulativas, que observan un orden inteligible que se da en la naturaleza, que se da en la realidad, independientemente de nosotros. Si yo observo, estudio, considero cómo se produce el crecimiento de una planta, indudablemente que tengo que inscribirla en un orden de relaciones fundamentales que no dependen de nosotros, están allá en la naturaleza de las cosas. Por eso la botánica como la química son ciencias especulativas o ciencias teóricas, para decirlo con el término griego que precisa mejor la situación. Porque teórico viene con su raíz teo, de Dios. Es un orden que está establecido teóricamente por Dios. Pero hay un orden que nosotros realizamos en nuestros actos libres para conseguir un determinado objetivo, un plan, un proyecto.
pero tenemos que ordenarlos. Tenemos que ordenar nuestros movimientos libres. Tenemos que vencer ciertas disposiciones caedizas que nos permiten, que tal vez impedirían alcanzar ese objetivo. Tenemos que vencer la pereza, tenemos que vencer el temor, tenemos que vencer la concupiscencia, tenemos que vencer tal vez el deseo de comer más de lo que corresponde si es que estamos estudiando. Todas esas cosas significan la actualización de las virtudes, es decir, de aquellas fuerzas que permiten el ingreso de los elementos pasionales a la vida espiritual, hacernos servir un objetivo espiritual determinado. El miedo me puede impedir realizar ciertas cosas, por eso debo superarlo, como debo superar todos aquellos apetitos concupiscibles que me distraen, que me desparraman la atención en distintas cosas y no la pongo precisamente en aquello que quiero lograr. Este orden que se realiza en el interior de nosotros mismos y que lo hacemos siempre, porque es indudable que si yo me tengo que levantar a tal hora, tengo que vencer la pereza, el deseo de seguir en la cama, y para eso necesito esa fuerza propia del espíritu que constituye la virtud que obra sobre las ganas, así dicho en español, con toda precisión, sobre las ganas que me dan de seguir estando en la cama o seguir haciendo esto. A eso le llamamos orden práctico, que llamamos siempre. ¿Qué podemos nosotros decir para evitar las confusiones que nacen de esta palabra tal como suena en castellano? Le podemos llamar orden moral también, es orden práctico. Recuerdo porque a mí me ha tocado dar un curso de ética en la facultad y siempre hay alumnos que, claro, va a hablar el profesor Calderón, se supone que es una clase de catecismo, y al hablar de la clase de catecismo se supone al mismo tiempo de que va a ser una serie de consideraciones típicamente eclesiásticas que no vendrían mucho al caso. Yo les digo, miren, las virtudes son necesarias hasta para saltar un banco. No crean ustedes que pura y exclusivamente es aquella señorita que se gana el premio de virtud, porque tal vez nunca ha hecho nada, de ningún mal ni bien. Pero le dice, no, en el asalto mismo de un banco hay un proyecto, y ese proyecto debe cumplirse, y para poder cumplirlo debo tener coraje, debo tener una cierta templanza, debo tener prudencia, y debo tener todos aquellos elementos virtuosos que entran inclusive para poder lograr la santidad también. De manera que no es patrimonio puro y exclusivo de la beatería el hablar de las virtudes, sino que siempre aparecen necesariamente en cuanto uno establece algo relativo al orden moral. Hay un orden que también yo realizo en mi entendimiento, el orden que en este momento estoy realizando para poder expresarme y poder transmitir el conocimiento que quiero transmitirles a ustedes. Este orden de los conceptos en los juicios, de los juicios en las argumentaciones, se llama orden lógico. Y es importante tener en cuenta la condición especial del orden lógico para no confundirlo con el orden ontológico o real. Si uno dice, bueno, pero esas confusiones se suelen dar mucho más de lo que uno cree. Pónganse que hay todo un gran filósofo moderno que se llama Hegel, para quien precisamente toda la realidad se confunde con el orden lógico. Y fíjese, les voy a dar un ejemplito simple, extraído pura y exclusivamente de la vida cotidiana, que nos permite establecer a veces la tremenda confusión que se crea cuando se proyecta el orden lógico sobre la realidad.
Y yo le pregunto a un alumno, ¿cuál es lo opuesto al concepto mujer? Y él me dirá, lógicamente, hombre. De esta oposición de los conceptos, tengo que extraer yo una oposición de las realidades. La mujer es lo opuesto al hombre. Lo contrario, yo no digo que a veces no sea, algunas oportunidades se da, pero generalmente se da también la oposición mucho entre los hombres, y no digo nada entre las mujeres, la que suele producirse entre ellos. Pero aquello que en el orden lógico es una contrariedad perfecta, bien establecida, bien, no lo puedo trasladar al orden real. Por eso diríamos, el método dialéctico para conocer el orden real tiene como mala consecuencia una logicización del orden real. Uno le podría decir a algún amigo comunista de que el capitalista puro, tal como aparece retratado en El Capital de Carlos Marx, no existe. Ni existe tampoco el proletario puro. No son conceptos, no son entidades puramente lógicas, son realidades. Y las realidades hay que tratar de comprenderlas en toda aquella complejidad que tienen. El orden lógico es el orden que se establece en nuestros conceptos y en nuestras ideas con el propósito de aclarar bien la posición de las cosas, pero teniendo en cuenta esta distinción precisa. Yo les decía en otra oportunidad que hemos conversado, y muchos de ustedes la deben de haber oído, por eso me anticipo de alguna manera, claro. Una vez escuché a un sacerdote que venía de la India y hablaba de la vida en la India. Y hubo uno de los oyentes que se le tenía alguna información medio de kiosco con respecto a lo que podía ser la filosofía hindú o el yoga o algunas otras cosas. Se le preguntó qué opinaba de la filosofía hindú. Y él le dijo, mire, faltan 1000 años de precisión escolástica. No lo tienen. Y entonces hay en ellos muchas cosas valiosas, lindas, pero hay una confusión fundamental entre lo lógico, lo ontológico, lo práctico. No saben distinguir estas cosas. No las distinguen. Hemos hablado entonces de que hay ciencias que son ciencias teóricas. Son las ciencias que tratan de comprender los hechos en la realidad, estableciendo la conexión de esos hechos con un orden inteligible que está en la realidad, que está inscrito en la realidad misma y que el hombre descubre en la realidad. No inventa, no lo crea. Hay hechos morales que se inscriben en un orden que el hombre realiza en su propia conducta. Y esto constituye el orden moral que abarca tanto la moral personal como la moral familiar, como la moral política. Todo esto entra dentro de lo moral. No faltará por ahí algún exalumno de ciencias políticas que me diga, bueno, pero la política a partir de Maquiavelo ya no es más moral. Habría alguien que decirle medio groseramente, vaya a cantarle Gardel, porque en primer lugar Maquiavelo jamás se ocupó de hacer una epistemología de la política. Lo que hizo fue una observación de los hechos que están muy bien hechas, muy precisas, muy claras. Un hombre que venía de vuelta de muchas creencias, mucha fe, de la fe incluso religiosa en la cual había nacido y se había hecho, pero que no pretendió hacer epistemología, ni mucho menos, ni pretendió arrancar, diríamos así, la ciencia política del orbe teórico, del orbe práctico en el que había sido puesto por Aristóteles. No hay en él ninguna inquietud de esa naturaleza. Del orden lógico, que es el que establecemos en nuestras ideas, para, a través de nuestras argumentaciones, poder exponer bien nuestros pensamientos. Y falta lo que se llama el orden artístico, técnico, poético, dicen los griegos. Fíjense que a veces,
cuando uno habla de estas cosas, es mejor recuperar el significado griego del término. ¿Por qué? Porque si no, si le damos nombres puramente castellanos, pueden llevarnos a confusiones grandes. Poético es algo más que artístico y es algo más que técnico, porque abarca lo artístico, abarca lo técnico y abarca todas aquellas otras actividades en las cuales el hombre compromete un ordenamiento de la realidad o de su misma conducta sobre la base de un criterio que ya no es ético, no es moral. Aclaremos esto con una ilustración. Indudablemente, si yo organizo mi vida para alcanzar un objetivo determinado, en fin, si este objetivo es el perfeccionamiento de mi naturaleza espiritual, indudablemente estoy en el orden ético y debo organizar mi vida de manera tal de que alcance y logre ese perfeccionamiento. Pero si el objetivo de mi vida no es de ese tipo, quiero hacer plata, quiero alcanzar un grado de poder dentro del mundo político en el cual me muevo, y entonces tengo que darle a mi actividad, tengo que darle a mi conducta una cierta apariencia que me permita venderla bien, ser aceptado, tener consenso, como se dice en la actualidad. Y ese consenso indudablemente significa poner una cara especial, comportarme de una cierta manera, decir ciertas cosas que agraden a la gente. Todo eso ya entonces está fuera del orbe de la moral y entra en el orbe de lo poético. La chica se arregla, se viste, se peina, bien, se pone bonita, etcétera, etcétera. Todo eso es poiesis. Está haciendo poesía en el sentido cabal y fundamental del término. Indudablemente que esa poesía tiene relación con la ética, tiene relación con la moral, porque se puede hacer toda una transformación de la personalidad con el objeto de bromar a los otros, con el objeto de engañar, con el objeto de prestar o dar a ver una cara que no es la propia nuestra, que se transforma nuestra autenticidad en algo completamente transfigurado por el deseo de alcanzar un objetivo determinado que no es precisamente ético ni moral. La poiesis es enormemente amplia, muy grande, y como entra en todas las actividades del hombre en alguna medida, el que da clases generalmente adopta ciertas actitudes que le parecen atractivas, que de alguna manera, diríamos así, entonces se imponen, o por lo menos crean una cierta consenso o una cierta expectativa que le permite mejor realizar aquel objetivo que se propone con la clase. Me acuerdo siempre un profesor, que era un sacerdote, mi amigo mío, pero él necesitaba enojarse para hablar bien. Tenía que enojarse, se enojaba, hablaba bien. Entonces y entraba siempre, se les agarraba con algo, con alguno o con algún libro, traía un librito, lo tiraba, ¡pah!, arriba de la mesa, y ya quedaba aquí. Empezaba a hablar en contra del libro que había, y entraba en el patos retórico. Había ya una cosa que lo llevaba a eso, necesitaba. De alguna manera se le imponía esa necesidad. Y eso es, en algún modo, poiesis, ¿verdad? Acá tenemos los cuatro, diríamos, órdenes inteligibles que de acuerdo al pensamiento clásico se inscriben en toda la ciencia. No obstante, yo creo que aquí falta un orden. Fíjese, si uno dirá, bueno, pero usted tendrá la idea de querer corregirle la plana a Aristóteles y a Santo Tomás, que no lo han visto.
sucede esto, el tomismo es siempre una filosofía abierta, no cerrada, no clausa. No es un sistema lógico en el cual se entra y no se puede salir nunca más, como sucede con la mayor parte de los sistemas modernos. Acá, si usted quiere de alguna manera hacer una apertura en su sistema, tiene que romperlo, destruirlo un poco, porque es un sistema clauso, es un sistema cerrado. Diríamos que con Hegel pasa exactamente lo mismo. Y los epígonos, tanto de Kant como de Hegel, se han empeñado precisamente en destruir el sistema de ambos, de Hegel o de Kant, con una salida que indudablemente suponía la ruptura de este orden establecido por ese pensador. En el pensamiento tradicional no es así. Alguien puede descubrir algo que no había sido descubierto con anterioridad y empleando exactamente el mismo método ver algo que no estaba. Ese orden, por ejemplo, el orden histórico, es un orden que no está contemplado en el pensamiento tradicional. ¿Por qué? Porque lo histórico no se había hecho un problema en esa época. Aparece como problema en el tiempo moderno y de alguna manera son los pensadores modernos los que ponen el problema de lo histórico como un problema especial, sui generis, que hay que tratar de solucionar. ¿Se puede este problema enfrentar con el método de Aristóteles y Santo Tomás? Yo creo que sí, pero que al mismo tiempo hay que reconocer que los hechos históricos se encadenan de una manera, se conectan de una manera que no está previsto ni en lo especulativo, ni en lo práctico, ni en lo lógico, ni en lo poético. Expliquémoslo mejor. ¿Por qué no en lo especulativo? Porque es indudable que el orden histórico no es algo que yo estoy leyendo en la realidad de las cosas. Cuando yo examino el crecimiento de una planta, estoy tratando de verlo en la conexión con todas aquellas cosas, con todas aquellas relaciones naturales que la planta tiene con el aire, con el sol, con la tierra, con la humedad, con todo aquello que en alguna manera establece su conexión viva. Pero lo histórico no es más, ha desaparecido. De manera que en alguna medida yo no me encuentro frente a lo histórico como me encuentro frente a una realidad cuyo conocimiento teórico se me impone. Lo histórico entonces no es teoría, será poiesis. Aristóteles lo ubicaba entre las ciencias poéticas y hasta cierto punto vamos a ver que tenía una cierta verdad. Puede ser una ciencia poética, puede ser un arte, es cierto, porque revivir un tiempo que ha pasado, hacerlo vivir a través de los conocimientos, a través de las documentaciones, a través de los elementos que me permiten conocer el pasado, es una actividad conectada con la poiesis, conectada con la literatura, conectada con aquello que de alguna manera constituye hacer vivir. No obstante, hay una diferencia entre hacer historia y hacer literatura histórica. Alejandro Dumas hacía literatura histórica. Siempre se le reprochaba que había violado la historia. Decía, sí, dicen, pero les he hecho hijos mejor que de naturaleza. Decía, porque hay algunos de los hijos que han surgido precisamente de su literatura que son mejores que los hijos naturales, que surgen en la historia. Ahora quisiéramos tenerlo a D'Artagnan nosotros, en realidad en vez de tenerlo a Menem o de tenerlo a algún otro de los personajes que nos ilustran en este momento determinado. Es decir, una cosa es la literatura histórica que es capaz, sobre las bases de los datos históricos, de crear una ficción, pero es una ficción.
Y otra cosa es el conocimiento real que la historia nos permite tener. No hay que confundirlo con la literatura. Luego, no es poiesis, porque uno no está en libertad de poder crear algo que surge, diríamos así, de su naturaleza creadora. Si a Comadrán le ofrecen tener que reconstruir la Acrópolis de Atenas, indudablemente va a tener que estudiar todos los documentos de la época. Si le dicen que invente un templo por su cuenta, él va a apelar a su capacidad de arquitecto como creador de esa realidad, sin tener en cuenta para nada todos aquellos datos que de alguna manera lo van a llevar a la reconstrucción de algo que había sido hecho antes. De manera que acá nosotros nos encontramos claramente frente a una situación en la cual obra la fantasía creadora y a una situación en la cual no obra la fantasía creadora, sino que en alguna manera, si la fantasía existe y se da, tiene que obrar, operar sobre los datos extraídos minuciosamente, rigurosamente de los elementos históricos. Una realidad histórica tiene que entrar en un orden con el cual se relaciona. Tomemos un ejemplo cualquiera. 25 de mayo, nosotros vemos que es un momento determinado en el cual en el país se da o se proclama un principio de emancipación del Imperio Español. No vamos a entrar hasta a considerar si era bueno, si era malo, si era malo. Había toda clase de gente que estaba empeñada en eso. Si nosotros tomamos el himno nacional de don Vicente López y Planes, nos damos cuenta de que se trata de un discurso revolucionario. Nada más. Oír el ruido de rotas cadenas. ¿Cuáles eran las cadenas que había que romper? Yo desciendo de viejos españoles que están acá desde la época de la conquista. Y no creo que en mi familia nunca hayan sentido que estaban atados, encadenados a sus antepasados hispánicos de una manera tal de que podían sentirse el ruido de las rotas cadenas. Pero don Vicente López y Planes, que a pesar de ser hijo de españoles por todos lados, por los 64 costados, como decía don Miguel de Unamuno, tenía su corazoncito no sé en dónde, porque dice, se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve despertar en sus hijos de la patria y el antiguo esplendor. ¿De dónde se tiene? ¿De qué Inca descendía don Vicente López y Planes? Algunos incas podían encontrarse todavía en el Perú, en Chile, pero en Bolivia, pero aquí en la Argentina no, era completamente absurdo sacar a despertar. Por lo demás, esos incas tenían una idea de la patria tal como aparecía en la mente de don Vicente López y Planes. Para saber, de entrada no lo sabemos, y de hecho posiblemente las tumbas de los incas permanecieron tan silenciosas y no se conmovieron en absoluto. Como ustedes ven, hay un hecho histórico determinado que impone en un momento determinado también un discurso interpretativo que puede estar en alguna medida en la línea revolucionaria en la cual ese discurso se inscribe. Yo me acuerdo siempre, si ustedes abren el libro de Michelet, Historia de la Revolución Francesa, en la parte en que habla de la toma de la Bastilla, aquel día París sintió que se llamaba a una epopeya. Todo el mundo se levantó con la idea. Todo el mundo parece que eran nada más que 500 personas, de los cuales había unos 400 que eran presidiarios, que se habían escapado en algún momento determinado de distintos lugares y que, armados por el duque de Orleans, atacaban a una cárcel que estaba vacía. No tenía nadie, nada más que había 7 locos adentro de la cárcel, y nadie más. Pero de eso se hace luego toda una especie de fantasía en la cual la Bastilla era vista como una suerte de símbolo del antiguo régimen, del régimen opresor,
y que todo el pueblo de Francia odiaba, porque allí estaban encerrados los pobres diablos. Les diré que la Bastilla, de acuerdo con las buenas interpretaciones que uno puede hacer en la historia, era una cárcel para gente bien. No entraba cualquier infeliz en la Bastilla. Y una cárcel que estaba atendida por los mejores restaurantes de París, porque la gente que estaba en la Bastilla podía pagar bien todo lo que los atendían. Allí iban a pagar los financieros. Lo que pasa es que los financieros que pagaron la revolución, y eran ellos los que lo hicieron, no el pueblo, tenían un gran interés en que desapareciera de alguna manera la Bastilla, y con ella la posibilidad de que los reyes le pidieran en un momento determinado cuentas acerca del lavado del dinero y de otras cosas más, que indudablemente en todas las épocas existió. Pero en aquellas épocas, cuando existían los reyes tenían interés en que no fueran demasiado grandes las fortunas hechas de esa manera, porque podían crear inconvenientes para el reino. Pero esto, en el contexto, diríamos, de una historia revolucionaria, aparece grabado con un sinnúmero, digamos, de fantasía, que la ponen en situación de ser aceptada por todos aquellos que están en la línea del discurso revolucionario. Bien, no hablamos de que la historia no pueda ser lógica, porque eso se cae maduro, ni puede ser, diríamos, práctica, porque si bien los antiguos decían historia magistra vitae, puede ser maestra de la vida, porque en la historia puede haber algunos elementos que en alguna medida nos sirvan como ejemplos para el orden moral. De eso se da, pero no es la historia misma un orden moral, sino que puede en alguna medida y ejemplarmente tener alguna influencia positiva sobre el ordenamiento moral de uno cuando uno imita los ejemplos vivos de la historia, tal como han sido a veces estudiados por Plutarco, aun cuando Plutarco indudablemente inauguraba con cada prócer su estatua y hacía de cada prócer, de hecho, una estatua. Es decir, que le inventaba en gran parte, trabajando, diríamos, sobre la base más de lo que hubiera querido que fueran que aquello que efectivamente fueron. La historia es entonces una ciencia sui generis. Uno dirá, bueno, pero ¿dónde está lo que usted ha descubierto? Podríamos decir, los que descubrieron después de discutir en torno a qué forma tenía la Tierra, si era redonda, si era elíptica, y hubo uno genial, por supuesto, que dijo, la Tierra tiene forma de tierra, geoide, quiere decir que tiene forma de tierra. Bueno, la historia es un orden histórico, es un orden sui generis, especial. Se hace sobre la base, de algún modo, de los documentos que constituyen los elementos capaces de transportarnos al orden histórico, de verlo y observarlo, pero al mismo tiempo esos documentos tienen que ser interpretados. Y en esta interpretación es donde aparece con toda su verdad el punto de mira. ¿Desde qué punto de mira interpretamos esas realidades que la historia nos ofrece? Ahora vamos a entrar en otras nociones que después uniremos con esta. Esta noción es la noción de civilización, porque el sujeto de la historia es el hombre, sí, indudablemente, pero no el hombre considerado singularmente, aisladamente. Ese hombre aislado, singular, con sus anécdotas particulares, no interesan a la historia. Interesa el hombre en la medida en que en algún modo es testigo, es testimonio de una realidad histórica que lo conduce, que lo presenta, y a la cual él representa en alguna medida de un modo egregio. No es el hombre individual en su particularidad exclusiva el que interesa. Es el hombre en la medida en que está situado dentro de esa cosa
de esa realidad superior que es la civilización en la cual él se mueve. Por eso conviene ahora decir primero que el sujeto de la historia es la civilización. ¿Y qué es la civilización? Es la pregunta que se nos ocurre inmediatamente y a la cual trataremos de contestar. En primer lugar, diríamos que el género es una sociedad. Hay sociedades políticas, nosotros pertenecemos a una de ellas, pero hay sociedades que abarcan un área o un campo mucho más amplio que aquel en el cual se da la sociedad política y que tiene una serie de elementos constitutivos que le dan un carácter especial, que la hacen ser de una manera especial. Pertenecemos a una civilización determinada. Yo me acuerdo haber escrito en alguna oportunidad una epopeya de Martín Fierro. Martín Fierro es paisanito de nuestras tierras, indudablemente heredero de una situación económica determinada, ni muy buena ni muy mala. Era patrón de un rodeo, tenía algunas vacas, vivía acosarado con alguna muchacha con la cual tuvo 2 hijos. Y digo acosarado porque él descendía de todos esos soldados que en las guerras civiles y en las guerras de la campaña nuestra se acostumbraron a vivir un poco despatarradamente con las cuarteleras que seguían a los milicos para un lado y para otro. De manera que se había perdido mucho de las nociones de la antigua conformación cristiana de estos hombres. Martín Fierro era alegre, se ve que era cantor, le gustaba cantar de noche. Debía ser medio bravo también, no fácil de llevar, mal arreado, como dicen los criollos en nuestra provincia. Y por eso tenía algunas antipatías creadas con la policía. Por eso cuando lo encontraron en un boliche y lo arrearon al montón, lo llevaron para la frontera. No había quien lo defendiera. Unos me dicen, bueno, pero él era un peón de campo. No era un peón de campo. Él no dice que era un peón de campo, él dice que tenía campo y que tenía una punta de vaca. Era dueño. Y si hubiera sido peón del campo, el patrón lo hubiera defendido y lo hubiera sacado de alguna manera de la situación en la cual que se encontraba, porque cuando arrearon a toda esta gente, en la cual fue arreado él también, la patrona del boliche logró sacar a uno, porque era amigo de ella, y de alguna manera logró sacar, es decir, que con un poco de influencia, el que tiene padrino no muere infiel, dicen los criollos viejos, y Martín Fierro le faltaba un padrino. ¿Y por qué? Porque debía ser un muchacho que se había malquistado con las autoridades. De cierto modo porque era medio activo, creído. Y era un hombre de buena raza, no cabe duda, por muchas razones. En primer lugar porque era corajudo, era valiente. Como dice Cruz, era una cosa muy bien establecida, muy criolla, como nunca he sido vil. Vil es de mala condición, hombre de mala condición, nunca he sido vil. Poco el peligro me espanta. Me resbalé la manta y le eché sobre el candil, se apagó la luz. Y entonces ahí se armó una pelea, porque especial. Martín Fierro sale para la frontera, está en la frontera, luego se cansa así, deserta, vuelve otra vez para su pago, no encuentra ya nada, del rancho no le quedaba nada. Si hubiera sido de un dueño de estancia, pues el dueño de estancia se hubiera cuidado de cuidar el rancho, que no se lo perdieran, no desaparecieran. No encontró el rancho, la mujer se cruzaron con otro y él le pareció perfectamente bien porque a fin de cuentas que diablo pobre, que se iba a quedar así sin apoyo, no eran casados, no tenían ninguna relación, diríamos, legal, bien establecida. Entonces ahí que una vez, habiendo tomado unas copas, le sale de adentro el mal bicho que él contenía y que de alguna manera a veces dominaba y mata a un pobre negro buscándole la camorra absurda y quira. Sí, lo insulta primero, porque le dice unos piropos a la mujer que, bueno,
eran bastante de color subido, y luego posteriormente todavía lo mata. La segunda pelea de él es una pelea que entre los paisanos, ha dicho, peleó bien, mató bien, porque el otro era un compadrón, más compadrón que él, y se ve que en alguna medida se encontraron por ahí en el boliche, y ya de mirarse nomás se dieron cuenta que uno de los dos estaba de moda, porque en la cara se conocen. Ustedes saben que en el campo era muy común, si había uno que sobresalía en el manejo del cuchillo, siempre había otro que venía a buscarlo, aún cuando venía de lejos. Hasta de Santa Fe se llegó uno una vez a Mis Pagos a pelear con un criollo que se llamaba Suárez. Borges lo cuenta, yo lo conocía porque estaba en Los Pagos, incluso se conocía el Banco Suárez, era conocido, pero una pelea la desafiaron. No sabían que todos eran dos que traían su historia puesta y que se les reflejaba en la cara, y de alguna manera con solo mirarse nada más entendieron, no, acá uno de los dos estaba en magia ahí, Martín Fierro le ganó y lo dejó perdido. Ya con esta muerte, con la muerte después de las patrullas que lo va a buscar, se refugia entre los indios con Cruz, y ahí es donde nosotros observamos este hecho entre los indios, entre los salvajes, que eran salvajes en forma. Él se descubre que pertenecía a otra civilización, que él era cristiano, y no solamente que era cristiano, descubre, sino también descubre que era un hombre bien, que era un caballero venido a menos, un caballero en el cual se había perdido ya muchas de las instancias caballerescas que habían formado la estructura moral del caballero en la civilización a la cual él pertenecía. Se deja la vida por defender a un indio con Cruz que quería hacerse cristiano, y después, ya muerto Cruz, quedando él solo, en la oportunidad en que ve a un indio que castiga cruelmente a una mujer que era cristiana, se juega la vida por la mujer, con lo cual da a entender de alguna manera que en él surge este caballero. Y esa instancia, ese descubrimiento, ¿cómo lo hace? Con esta comparación entre la civilización a la que él se siente pertenecer, a la que él siente que de alguna manera pertenece por su atavismo, por los principios fundamentales de su moral y de su ética, no es la misma que la de estos salvajes, brutos y bárbaros, capaz de castigar a una mujer de esa manera, incluso de collarle el hijo a los pies. Salva a la mujer y vuelve ya a su pago, convencido de que él debe entrar ahora de alguna manera en este orden de civilización a la cual él pertenece, a la cual, diríamos, le corresponde estar. Fíjense que esto que le pasa a él, muchas veces le pasa a uno en la vida cotidiana. Uno por ahí conoce ciertas personas que pertenecen a otro mundo, y en un momento determinado uno se da cuenta, este no es mi mundo, este no es el mundo, como dicen los italianos, como más fatto mamma, es otro, es un mundo distinto, donde hay costumbres que yo no entiendo. Me acuerdo de una señora francesa que escribía en una oportunidad, mientras estaba en África, apareció por ahí un señor importante, un musulmán, y que le empezó a presentar las 4 o 5 señoras que traía él y que formaban parte de su elenco. Habían sido invitados a llevó un susto tremendo cuando empezó a presentar mi señora, mi señora, mi señora y mi señora. Eran 4 por lo menos la señora que le presentó, y claro, se encontró con que estaba frente a un orden de convivencia, a un orden de vida que no era, que ella había aceptado como verdadero. Uno se puede sentir a veces con personas que son extranjeras, pero que no lo son tanto, en las cuales uno puede estar de acuerdo en cosas que son fundamentales, en las órdenes de la convivencia
y que constituyen lo que podríamos llamar los principios, los restos de una civilización moral a la cual pertenecemos nosotros, y a la cual también esas personas pertenecen. En cambio hay otras que se nos escapan porque pertenecen ya, de hecho, a otro mundo, que tienen una manera de pensar muy completamente distinta. En la actualidad nosotros solo podemos ver porque estamos en una crisis de la civilización. E indudablemente nos encontramos con costumbres morales ya muy cerca nuestros que no son las nuestras y que de alguna manera las podemos aprobar y que incluso más ofenden nuestra manera de ser, de manera que hay personas a las cuales tal vez no recibiríamos en nuestra casa en la forma en cómo viven y por el hecho de que viven de esa manera. Una civilización es un orden moral. La pregunta es, ¿qué es un orden? Un orden es una distribución de partes distintas y desiguales, dice Santo Tomás, que están unidas por principios comunes, por principios en función de los cuales se distribuyen las prioridades y las posterioridades de esas partes que conforman ese orden. Fíjense que esta definición del orden y de la sociedad hecha por Santo Tomás, clásica, es una definición que indudablemente está en total oposición a lo que puede ser esta idea de igualdad de los hombres, de las mujeres, que es propia de la revolución moderna. Una sociedad de iguales no puede existir. Fíjese que la única sociedad igual es la que nosotros podemos observar a veces en la cárcel, donde todos los que están presos más o menos están en condiciones iguales. De hecho, no son iguales tampoco, porque ningún ser humano es igual a otro. Puede haber entre ellos semejanza, pero no igualdad. La igualdad es una noción geométrica, matemática, pero no se da en las realidades vivas y concretas, menos en los seres humanos. No hay dos seres humanos iguales. Y si usted trata a uno igual que al otro de la misma manera, usted está cometiendo una injusticia, porque lo justo es que a cada señor su honor y a cada uno lo que le corresponde. He sido oficial en el ejército y no los soldados, a pesar de estar vestidos de la misma manera, no son iguales. Y cuando uno tiene que elegir soldados para una patrulla o tiene que elegir soldados para una cosa, distingue. Este es capaz, este otro, y este otro no. Hay distinciones existenciales que hay que tener en cuenta y que en una sociedad son las que constituyen aquellas desigualdades que concurren a la unidad del todo y que concurren cada una con sus capacidades propias, cada una con sus virtudes propias y cada una con aquello que es en cada una insustituible. Una civilización es pues un orden social, moral, que abarca a lo mejor muchas sociedades políticas, a veces no. En Grecia abarcaba varias sociedades, las polis, que constituían el orden de la civilización griega. En el pueblo hebreo antiguo, tradicional, el pueblo del Antiguo Testamento, era una sola sociedad, la sociedad hebrea, y esa constituía una civilización. Y aquí es donde ahora conviene tener en cuenta qué es lo que hace a una civilización. Yo sigo aquí un esquema trazado por un pensador polaco, Félix Konecny, que me lo recomendó en cierta oportunidad el padre Membiel, y que lo leí, un libro que encontré traducido al francés, no leo el polaco, traducido al inglés. Se llama diríamos, bueno, el término ahora en este momento no me acuerdo, pero es algo así como las diferentes civilizaciones, plurality of civilizations, la pluralidad de las civilizaciones se da. Entonces, él admite la existencia de muchas civilizaciones. Cada una de esas civilizaciones
es una civilización en la medida en que responde en su estructura a lo que él llama el matrimonio monogámico y a la vez la constitución de la familia a través de un derecho sucesorio que permite el sostenimiento, el mantenimiento de la familia. Eso es lo que les estoy diciendo. En esta sociedad eso ya no existe. Desapareció. Renan decía una cosa muy cierta cuando hablaba de la Revolución Francesa. Ha impuesto un código familiar donde uno tiene que nacer huérfano y morir soltero, porque no había ninguna posibilidad, diríamos así, para que allí se diera el orden familiar. El orden familiar necesita, para poder mantenerse a través del curso de la historia, la propiedad familiar. Estar en un lugar determinado y que ese lugar determinado corresponda, y eso se sostiene pura y exclusivamente con un derecho sucesorio que tenga en cuenta la continuidad de la familia. Esto es importante para la observación de una civilización. Y la otra son las actividades propias del espíritu del hombre, que dejaremos hoy señaladas acá. Es decir, para que haya civilización tiene que haber ciencia, tiene que haber arte, tiene que haber economía, tiene que haber un orden político y tiene que haber una idea que el hombre se hace de su propia realidad. Son 4 actividades del espíritu. Estas 5 actividades del espíritu constituyen 5 separaciones de ciencia que en toda civilización tienen que estar. Y si alguien me pregunta, usted no ha mencionado para nada la religión. No. ¿Por qué? Porque en toda civilización la religión es considerada como algo que Dios ha hecho. No es considerado como algo que es propio de la obra y de la acción del hombre. La ciencia la hace el hombre, el arte lo hace el hombre, la política la hace el hombre, la economía la hace el hombre. Incluso la idea que el hombre tiene de sí mismo de alguna manera surge de su propia inmanencia. Pero la civilización no. La religión no. Y frente a la religión hay 2 nociones fundamentales contradictorias. La religión es obra de Dios y entonces nos encontramos frente al criterio de la religión revelada. Es algo revelado por Dios. O lo hace el hombre. Y entonces es cualquiera de las otras actividades que pueden o no existir. Fíjense que lo grave en esta época es que el magisterio de la Iglesia acepte la pluralidad de religiones. Si hay pluralidad de religiones, no hay religión. ¿Por qué? Porque están dependiendo en cada caso de las actividades propias del hombre. Es una religión hecha por el hombre. Si es una religión hecha por el hombre, hay pluralidad de religiones, como hay pluralidad de ciencias, como hay pluralidad de pensamientos artísticos, etc. Pero si la religión es revelada, y por Dios hay una, y no puede haber más que una, porque de la revelación de Dios no puede surgir nada más que este deseo de la unidad de todos los hombres en la fe y en la aceptación de los criterios religiosos. Sobre esta base, dejamos para la próxima clase el esclarecer mejor esta noción y ver cómo se dan a veces cuál es la función que dentro de la economía de las actividades espirituales ejerce la religión. ¿Qué relación tiene en su fundamento con la ciencia, con el arte, con la política, con la economía y con la idea que el hombre se hace de sí mismo? Porque cuando uno estudia a fondo todas estas cosas se da cuenta de que el hombre ha sido hecho para Dios y que no puede ser explicado sin esta relación ontológica que tiene con su creador. Puede ser explicado.
Toda explicación pura y exclusivamente zoológica del hombre es absurda. Supongamos que sea un animal. ¿Por qué a este animal se le ha ocurrido tener la inteligencia? Si alguno me dice, bueno, pero es que la inteligencia es una proyección del instinto de conservación. No. A veces sirve nada más que porque el hombre se pega un tiro en la cabeza, como consecuencia precisamente de ejercer su inteligencia. No hablamos de los otros instintos porque casi todos están echados a perder, hipertrofiados por la invasión de la inteligencia, de la fantasía, de la imaginación, en la economía del instinto. El hombre no come como los animales que comen lo que necesitan. Puede comer lo que no necesita. Y de alguna manera como consecuencia, digamos, de una gula exacerbada por la imaginación. Y no hablo de la cuestión sexual porque eso todo el mundo sabemos perfectamente bien, que en el hombre entra en esto como un delirio producido precisamente por su imaginación, descontrolado. Es decir, como animal, en el hombre, el espíritu, podría decir, como dijo Luis Clara, es una enfermedad. Es algo que lo destruye, que lo hace. Carlos Marx creía que el hombre tenía un instinto puro y exclusivamente económico. ¿Sí? Si fuera un instinto, el instinto es fijo, permanente, claro, preciso, alcanza sus objetivos con toda tranquilidad. Pero sería inexplicable el agiotismo, sería inexplicable los robos, sería inexplicable todos aquellos, diríamos, atrocidades desde el punto de mira económico que afectan a la economía del hombre. Bueno, hay que buscarlo siempre en otra realidad. Y esto es lo que vamos a tratar de ver, cómo la religión obra y opera sobre todas estas otras actividades del espíritu. Nada más. Si quieren hacer alguna pregunta para aclarar algún concepto, vuelvo a repetir, que siempre he dicho, soy más sordo que un tapial, de manera tal de que haganla con toda la voz que tienen. Y ¿qué panorama así, o qué índice me podría dar sobre las actividades poéticas? Distintas actividades, además de las ya mencionadas. Bueno, está la técnica, está el arte, está todo aquello que en alguna medida tiene como objetivo la instalación cómoda y vívida del hombre en la realidad, en el mundo. La actividad poética es la actividad incluso económica, esa transformación que el hombre realiza en el contorno, en el oikos, como se emplea hoy decir, para poder vivir de una manera más cómoda, más, diríamos, más humana también. Es todo lo que el hombre crea, perdón. Es todo lo que el hombre crea. ¿Eh? Es todo lo que el hombre crea. Sí, sí. O sea, toda la creación del hombre. Claro, con ese propósito, ¿no? Porque el hombre también crea la ciencia. Y ya la ciencia no es poesía, es ciencia. Bueno, hay una actividad poética en la cual se crean también los elementos científicos, ¿no? Pero hay que distinguir entre lo que es la transformación, por ejemplo, la casa del hombre, es propia de su actividad poética, en el cual entran muchos elementos científicos que concurren a la realización del caso. Sí, no, entra. Tienes que estudiar la resistencia de los materiales, hay un montón de cosas que entran también. Entonces, uno de los problemas argentinos es poético. No hay ninguna duda que para en el Ministerio de Economía tendría que estudiar poesía. Bueno, por supuesto. Sobre todo acá el problema lo crea la cantidad de chorros que hay. Que son más de lo que no podemos aguantar. Porque siempre ha habido chorros, ¿no es cierto? No. Pero en las buenas sociedades, como le diré, todas esas cosas se dan dentro de una cierta equilibrio que permiten controlar y que permiten que los ladrones hagan su oficio, lógico,
forman parte, pero que no exceda la actividad de ellos y entren en otros terrenos a los que no les corresponde ser. Por ejemplo, voy a decir que otra vez con quien hablamos, me dice, pero usted cree que en el antiguo régimen, mire, el antiguo régimen no era perfecto, pero la gente de alguna manera trataba de que la clase dirigente tuviera una educación y tuviera al mismo tiempo una vigilancia en las familias a las cuales pertenecía. Fíjense que nosotros mismos, dentro de la modestia, a mí me interesa mucho la opinión que mis hijos o mis nietos pueden tener de mí. Y siento que eso es una vigilancia que sirve. Ahora, cuando usted entra en una sociedad donde ya el ser huérfano, el ser soltero, el no tener absolutamente ningún vínculo de ningún género con nadie, es casi una cosa deseable, y más que deseable, es casi una cosa de orden satisfactorio, usted se da cuenta de que esa sociedad está bien. La gente que nos dirige en la actualidad son porquerías sacadas de cualquier parte. Es la de las universidades sostenida por los usureros. Y una de las universidades sostenida por usureros es una porquería. Y uno me dirá, la democracia es un mito, y al mismo tiempo es un tragadero para engañar sonsos. La gilada creen eso, pero el resto de la gente no. Entonces hay dos clases de gente: el que es gil y que va engañado por la cosa, y aquel que es un piola y que de alguna manera sirve para engañar a la gilada. Entonces, ese es el tipo de gente que se da en todas estas cosas. ¿Qué es producido eso? Diríamos, la revolución en un primer momento está producida por la gente de plata. Cuando la plata se convierte en el único, diríamos, signo de diferencia, de superioridad, hemos entrado en la revolución. Porque es indudable que las cosas que no se pueden comprar, y las cosas que no se pueden comprar son relativamente pocas, pero por ahí las quedan. Las verdades de la iglesia no se pueden comprar. Se pueden comprar los curas, como no. Los cardenales también, son un poco más caros, pero se pueden comprar. Al Papa también parece que se puede comprar. Pero es indudable que la verdad que maneja la iglesia, eso es incomparable. Y cuando los usureros se hacen cargo de la dirección de todo el orden social, empiezan a luchar contra todas aquellas cosas que no se pueden comprar. La nobleza, por ejemplo, cabal no se podía comprar. Alguien decía, sí, usted compraba un título de nobleza, sí, pero usted no era noble. Y de alguna manera los verdaderos nobles decían, no, este es un porvenir, un recién llegado que se vea la legua que tiene el arado encima, pues está robado. O peor todavía, la taquilla del usurero, y que es un usurero también, bueno, porque hay ciertas cosas que son de gente bien. Pero cuando estudian la Revolución Francesa no se dan cuenta de eso. Esa gente que sabe morir frente al cadalso, es gente que ha sido educada de una cierta manera. El pobre rey Luis XVI era un obeso, bastante triste en algunas de sus cosas, pero que murió como un caballero. No hablo de la reina porque soy un admirador de María Antonieta, murió como una dama. Que alguien pueda hablar mal de ella son estupideces. Una mujer de esa calidad, que demuestra esa calidad frente a la muerte, no puede haber sido nunca una terrata cualquiera. Es como tiene con algunas discípulas de alguna pensión de mala fama. No tiene. Es decir, eran gente que eran educadas de esa manera. Gente a los cuales la educación caballeresca la recibía desde su casa, desde el principio, y que había ciertas cosas que, hablando de Alejandro Dumas, D'Artagnan mismo, el rey Luis XIV, esto en la realidad, no en la novela, en la realidad, le ofreció ser
gobernador de la Bastilla, que era un cargo bien rentado. Y D'Artagnan le contestó al rey: señor, dice, yo soy un soldado, no un carcelero. Dije, eso ofrézcaselo al que tenga alma de carcelero. A mí déme el mando de las tropas y mándeme a la guerra, porque yo estoy hecho para eso. Y el rey lo entendió porque él también había sido educado en ese estilo. Vaya a hacer entender hoy a estos otros ratos. Una cosa de esa, una delicadeza de esa naturaleza. Ay, ninguna, en absoluto. No tienen la menor idea. No pueden ser ni deshonrados, porque no tienen honra. No pueden ser deshonrados nunca. No pueden ser, nada, no pueden ser insultados, porque están de acuerdo con todo Jesús, se anticipan. Sí, yo soy más hijo de tal por cual que vos, que aquel, que te mata, que todo.